no se hayan tenido un gran fin de semana, pues que hoy, inicio de semana, no sea la excepción. Los mercados amanecen mixtos, igual que como terminamos la semana pasada, muy pendientes de las noticias puntuales en cada uno de los lugares, en cada una de las regiones. Los agentes del mercado en este momento están muy preocupados por los rebrotes y demás, pero pues tienen sus expectativas puestas en las ayudas económicas y en, digamos, los otros tipos de medidas que se puedan generar en la lucha económica, sobre todo. Aquí finalmente los mercados están preocupados es por las economías, pues el tema sanitario es absolutamente importante, pero pues realmente de lo que están pendientes los agentes de los mercados a nivel global, pues sí es de las ayudas económicas y demás. Hemos tenido una cierta merma en los casos de Estados Unidos, pero los casos europeos y asiáticos pues finalmente tienen a la gente muy nerviosa el día de hoy. Entonces, ¿cómo amanecen los mercados? Los mercados amanecen mixtos, digamos que tirados más hacia el lado bajista. Dow Jones, S&P, Nasdaq cayendo, Dow Jones 0.68, S&P 0.62, Nasdaq 0.94. FTSE en Inglaterra cae 0.31% y el agregado europeo lo hace en 0.42%, principalmente impulsado por la bolsa francesa que cae 0.47%. La alemana es de las que menores cae o de las que menores porcentajes se evidencia, cayendo apenas un 0.14%. Estoy buscando aquí el IBEX que cae 1.71% y básicamente obedece especialmente a la situación española. Me adelanto un poquito y, por ejemplo, el Reino Unido los ha quitado de su corredor seguro y les ha impuesto a las personas que lleguen de España que se tienen que quedar 3 semanas confinados y demás. Ayer inclusive era noticia porque lo anuncian creo que el viernes jueves y ya ayer estaba en uso o estaba pues en vigencia esa medida. Entonces pues los mercados muy mixtos el día de hoy, reaccionando evidentemente a ese tipo de noticias, a ese tipo de cosas de rebrotes y demás. Pero, reitero, pues uno puede apreciar que las expectativas están puestas en las ayudas económicas y demás, cuando esas caídas ni siquiera son del 1%, apenas del 0,60%, 0,55%. Evidentemente los casos o los datos como los españoles y demás de 1,71 abajo, pues finalmente demuestran a uno y evidencian que, pues básicamente, si usted está muy mal, pues entonces la gente se va a poner mucho más nerviosa y básicamente las expectativas, yo reitero, están puestas en las ayudas económicas, en la reactivación económica y evidentemente pues en lo que los mercados les interesa que son los equilibrios de demanda y demás, pues los equilibrios de oferta y demanda y demás en los diferentes mercados. Ya saben, así amanecimos el día de hoy, digamos que a nivel internacional en índices, básicamente tenemos el DXY bajando ostensiblemente hasta los 93.77, el VIX lo tenemos alrededor de los 26.37, esto le habla a uno de un sostenimiento de los niveles de volatilidad, inclusive un poquito por encima de lo que habíamos visto a final de la semana pasada. Pero, por ejemplo, el comportamiento del dólar, pues evidentemente le muestra a uno que la gente se preocupa muchísimo por los datos del virus y demás, pero, pues finalmente, digamos que todo el trasfondo o todo el nerviosismo está muy sustentado en que, como no nos han anunciado todavía nada, el Banco Central Europeo y las autoridades europeas ya lo hicieron hace más de una semana y media. Entonces, pues digamos que los agentes del mercado de cierta forma reclaman un poquito más de información, un poquito más de claridad, más allá pues de los temas políticos y evidentemente las movidas o las jugadas para ganar terreno en la carrera para las elecciones y demás. El peso colombiano alrededor de 3.680, alcanzamos a estar en 3.697, muy cerca de los 3.700 pesos. El viernes entre los 92 y los 97 nos estuvimos moviendo. Hoy tenemos una apreciación de 10 pesos, alrededor de 10.5 y 10.8, en este momento ya son 11, 9, está variando entre 9 y 11 pesos. Estamos alrededor de los 3.680. Las expectativas le hablan a uno de que si a principio de jornada tenemos el WTI sobre los 41,61, evidenciando una subida del 0.32%, y el Brent alrededor de los 47,57, subiendo un 0.53, sumado al comportamiento del DXY y sumado al sostenimiento de los niveles de volatilidad, básicamente uno lo que puede esperar y lo que entre comillas debería exigirle al mercado al día de hoy es que el dólar baje. Pues básicamente eso es lo que está haciendo, 3.677. En medio de este minuto y medio que vamos hablando ya se acumularon otros 5 pesos de caída, estamos hablando de 14.18 y pues básicamente como la zona de liquidez es tan grande, el primer nivel serían los 650, posteriormente las zonas de congestión que hay entre el 25 y el 30 y habíamos dicho que pareciese ser que entre el 5 y el 15 había una zona de congestión también importante.
constante, antes de llegar a los 3.600 pesos, posteriormente vendieron los 3.577, 3.583, ahí en esa zonita hay una zona de congestión chiquita, posteriormente vendían los 49.51, finalmente los 18.20 más o menos, entre los 18.21, 20, y finalmente los 3.500 pesos. No obstante, pues estamos a 77 pesos de ese nivel y a 177 de los 3.500. Entonces, pues, uno podría esperar que hoy primero nos ubiquemos en el rango de los 600 a los 650. Si los movimientos son absolutamente amplios, pues habría que ver con la velocidad que rompe las dos zonas de congestión antes de llegar a los 600. Pero, pues, el mensaje es ese. Entonces, hay tres zonas de congestión, hay dos zonas de congestión previas y fuera de eso está la figura de los 3.600. Entonces, uno, del movimiento del día de hoy, ya habiendo visto días previos, pues, ni ayer, pero sí días previos en medio de la pandemia en los que los movimientos fácilmente pueden ser superiores a los 50 pesos, pues digamos que las expectativas estarían más bien enfocadas hacia que vayamos a buscar los 3.600. No obstante, pues lo que sí hemos observado es que el dólar, en el caso del peso colombiano, o mejor, el peso colombiano, necesita de unas señales mucho más fuertes para ir a buscar esos niveles apreciatorios, diferente a lo que pasa cuando se deprecia, ¿no? Se aprecia muy rápido como movimientos en el crudo, movimientos en los otros activos que realmente no es que sean tan grandes. En cambio, cuando es la otra cara de la moneda, sí necesita movimientos mucho más amplios. Entonces, pues si se dan cuenta, uno de los precios del crudo el día de hoy, por las noticias, por los titulares, por, digamos, todo eso, pues no, yo creo que hoy no es que sea un día de subidas estratosféricas, me parece que es un día de señales, sobre todo en este mercado de los commodities. Es un día en el que efectivamente se tienen ya que valer del impulso de la gasolina misma del mercado, y pues me parece que es, entre comillas, lo justo que esté subiendo, pues porque es que de verdad las señales no, mejor dicho, los rebrotes y demás, lo que están haciendo son clústeres muy identificados, muy sectoriales, de cuarentenas en cada uno de los lugares. De hecho, ni siquiera en Hong Kong están mandando a la gente para la casa ya, están intentando por todos los medios no hacer eso, y básicamente todo lo que uno puede leer este fin de semana, todo lo que uno puede leer en Wall Street Journal, todo lo que uno puede leer en Bloomberg, en MarketWatch, en Business Insider, en cualquiera que uno abra, le habla a uno de la preocupación existente por el desempeño de la economía, más no por las cifras de los muertos y demás, ¿sí? Eso evidentemente incluye, pero la gente está muy preocupada por el desempleo, la gente está muy preocupada por el no consumo, la gente está muy preocupada por que si estos rebrotes se salen de control, pues vamos a tener que volver a algo muy similar a lo que están haciendo en Australia, con 5 millones de personas encerradas en las casas, casi que entre comillas indefinidamente, porque se acuerdan que yo les dije que las autoridades salieron y les dijeron, si no se cuidan, si esto no mejora, de 6 semanas vamos a hacer muchísimas más semanas con ustedes en la casa, entonces por favor cuídense. Entonces nadie quiere volver a llegar a eso, nadie quiere que le pase lo que está pasando, que ya no es solo Victoria, sino que hay otros rebrotes en otras ciudades y demás. Están contando casos diarios de más de 500 personas cuando pues en teoría ya habían superado el virus, ¿no? Y por eso dejaron salir a las personas. Pues nadie quiere eso, ¿no? Por eso la gente está tan preocupada por los efectos económicos. ¿Por qué? Porque es que ya veníamos en una senda de recuperación y esto básicamente le plantea un montón de retos a los dirigentes y a, pues, digamos, a todos los agentes económicos, porque estábamos, entre comillas, en otro mood y bajo otras circunstancias, pero pues esto es básicamente un recordatorio que pues que esto, lejos de estar controlado, está muy latente, ¿sí? También se ven muchos titulares y se dan muchas opiniones con respecto a la latencia del virus, ya como los humanos pensamos que era que listo, que adiós, pero pues resulta que no. Entonces así estamos en peso colombiano, estamos en 3.679, si se fijan, los movimientos del crudo se están acercando mucho más al cero, ya son de 0,15%, entonces de cierta forma los movimientos de apreciación también se corresponden y de 18 pesos que estábamos hablando hace 40 segundos, en este momento estamos hablando de 12. Pues muy atentos. Yo creo que las primeras expectativas efectivamente es que nos metamos otra vez en el rango de los 600 a los 650, pero sí se necesitan un poquito más de señales, un poquito más grandes, sobre todo pues de los activos claves. En este caso me estoy refiriendo exclusivamente a los precios del crudo, ya que el de XY pues lo único que está evidenciando son movimientos de desvalorización que básicamente lo que hacen es favorecer a los intereses pues del peso colombiano, poniéndolo pues de esa manera, no sé, bueno, entonces si amanecemos en peso, básicamente lo que hemos tenido en renta fija ha sido un sostenimiento de los niveles y efectivamente después de, mejor dicho, yo creo que me demoré casi que una semana y media diciéndoles, oiga, esto me parece caro, esto me parece caro, esto me parece caro, y finalmente el viernes de la semana pasada pues como que cala
ese pensamiento en todos los agentes del mercado, pues porque ya llevábamos como semana y media viendo valorizaciones importantes en los 24 alrededor del 3.29, y lo que tenemos el viernes es primero un sostenimiento de los niveles y tal vez una cierta desvalorización, pero a mí me gustaría más llamarlo un sostenimiento de los niveles. ¿Por qué? Pues porque el 3.29 era una cosa absolutamente inverosímil. Yo le creo el 3.35 y le creo el rango que va del 3.30 al 3.35 tal vez por sostenimiento, por figura, en fin, pero bajar más allá hacia el 3.29, y efectivamente si uno miraba las expectativas, o si la sigue mirando, es que esto es apenas el primer día después de ese, digamos, de ese cambio de rumbo. Esto puede seguir, ¿no? O sea, miren el DXY cómo está, miren la volatilidad cómo está, ¿no? Lo que pasa es que sin movimientos del Banco de la República a uno le parece que esto ya está caro y que está absolutamente comprimido en términos de spread y demás, entre referencias y contra la del banco. Entonces lo que tuvimos el viernes fue un sostenimiento de niveles, pasamos del 3.29, 3.30 al 3.32, 3.33, 3.31. Entonces si se fijan es un sostenimiento sobre esos niveles, realmente no tuvimos movimientos mucho más amplios. Fue un día en el que también los volúmenes, digamos que estuvieron más bien moderados y tranquilos. Estamos hablando de alrededor de unos 800.000 millones, entre 600 y 800.000 millones promedio durante la semana, y eso lo hablábamos y decíamos, oiga, a principio de semana estuvimos alrededor de el billón de pesos, 990, pero a medida que fueron transcurriendo los días, pues digamos que la cautela, el nerviosismo y demás, y fuera de eso con Trump, con Pompeo y con todos los demás lanzándose pullas, mandando a cerrar consulados y demás, tanto en un país como el otro, pues básicamente la gente estaba muy nerviosa, y evidentemente eso se pudo ver en los movimientos, sobre todo en la renta fija colombiana que tuvimos. En la renta variable, pues básicamente fue un día de corrección, y eso lo habíamos anticipado, habíamos dicho, oiga, 3 días de absoluta valorización para nada despreciables, pero uno no puede tapar el sol con un dedo, y habíamos dicho, esa correlación, lo que nos muestra el jueves, cuando hablábamos el viernes antes de que empezara la jornada, es que efectivamente sí, el apetito porque estamos rezagados, sí, el apetito por el potencial de valorización, sí, el apetito por lo que se puede hacer con temas dividendos y demás, pero no podemos ser ajenos a la situación global, no podemos ser ajenos a las desvalorizaciones del crudo y demás, y pues básicamente eso es lo que tenemos, una pausa en los niveles de valorización que habíamos observado, movimientos muy puntuales grandes, pero la gran mayoría estuvo alrededor del 0.30%, 0.50%, e inclusive pues alcanzamos a ver algún tipo de valorización. Por ejemplo, ISA sube el 0.51%. De las caídas más llamativas, Grupo Sura, que cae 2.89%, Promigas, pues nunca la menciono, pero pues es de las más llamativas, que cae 4.29%. Y básicamente eso fue lo que, digamos, lo que observamos el viernes, un sostenimiento de los niveles, más bien caídas cercanas al 0.30, 0.50, tal vez, si ampliáramos un poquito el rango, tal vez 0.67%, y estoy hablando, por ejemplo, de PEC Global, que cayó 0.67%, pero pues básicamente el mensaje sigue siendo el mismo. Las expectativas siguen siendo positivas, la reapertura se tiene que seguir dando. Lo que pasa es que hemos tenido 3 noticias que no son tan buenas. Entonces, la primera, los rebrotes. La segunda, que China y Estados Unidos están agarrados de los pelos. Y la tercera, pues digamos que no es que sea una noticia que uno pueda palpar, ¿no? O sea, sí, pero el tema elecciones en los Estados Unidos y el tema movimientos de candidatos, y también estoy metiendo en candidatos al presidente, obviamente, pues porque él va a ser candidato, ¿sí? Es candidato. Todas esas decisiones que se puedan generar y todas esas situaciones que puedan derivar de esto, es decir, lo que hablábamos, todo este tema de China y gran parte de sus alocuciones y demás, lo que están, o hacia donde están enfocadas, lo que uno puede leer es que están buscando votos, están buscando apoyo, están buscando reavivar ese sentimiento del Make America Great Again, y básicamente pues están lanzando pullas y demás a todo el mundo. Acabo ya la sección de los mercados comentándoles que el oro marca récord. Ayer leí artículos que hablaban de los 1900, ya hoy estamos en 1944, 1950, una cosa así por onza. Me estuve leyendo 2 o 3 artículos de diferentes autores y demás, y pues básicamente lo que están diciendo muchos es que están viendo unos el dólar ya hacia los 2.000, 2.500, pero hay otros, y por eso les comento pues esto, que lo están viendo inclusive en 3.000, esos que lo están viendo en 3.000 por onza. Hablaban, y el artículo se llamaba ¿por qué si el oro sube no es bueno para la economía, no son buenas señales para la economía global? Entonces básicamente su argumento era que la gente está muy asustada, y esto le muestra a uno que las expectativas de los agentes del mercado pues básicamente están asustados por el tema de estanflación, que es un crecimiento nulo con una inflación
que entre comillas pueda ser alta. Entonces esos son escenarios que se pueden dar a partir de 2021-2022 y que básicamente lleven a erosionar todo el valor de la renta fija, porque las tasas reales son bajitas, porque bueno, eso pues digamos que no se los tengo que explicar, ¿no? Entonces básicamente el hecho de que el oro suba le brinda a uno ese tipo de señales, ese tipo de temores que tiene la gente, bien sea por una cosa o la otra. Hay en artículos en los que les dan mucho más peso a las cifras del virus y hay otros artículos que evidentemente le dan mucho más peso al tema recuperación económica, no necesariamente producto del virus, sino de las medidas contra el virus. O sea, usted no tiene que tener 800 millones de muertes al día para que su economía no avance, porque si usted tiene esas 800 millones de personas en la casa, pues no van a poder trabajar de la misma manera. ¿Sí me hago entender? Entonces no necesariamente tiene que ver con la mortalidad o no del virus, sino con los efectos y las medidas que se tienen que tomar para con el mismo. Entonces acabo esta sección de los mercados hablándoles de Lori, hablándoles de esos artículos, y conectándolo con la importancia de que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y todos nos digan y nos anuncien medidas y noticias que vayan en pro pues de, digamos, de la ayuda a la economía, del soporte a la economía. Entonces ahí acabo los mercados, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que evidentemente se me haya pasado o algo que se quiera comentar adicional. Un tema sobre el oro, es importante ver el oro también como una debilidad de las monedas tradicionales. Claro está que esa debilidad está jalonada por Estados Unidos, por una impresión de moneda con todos los planes de ayuda, y este movimiento de entre el viernes y hoy lo impulsa más ese último paquete de ayudas por $1 trillón. Eso significa más emisión de moneda. Y vemos también el movimiento es muy parecido en las criptomonedas. Los mercados están hablando que tanto el oro como Bitcoin y Ethereum son los reemplazos a las monedas tradicionales en estos momentos. Entonces es importante llevar esa comparación oro criptomonedas contra las monedas tradicionales, especialmente el dólar, el franco suizo, el yen y el euro. Otro tema importante ahí es mencionar que no necesariamente se va a ver en una debilidad de las monedas emergentes, porque va a haber una demanda muy importante este segundo semestre por hacer rollover de deuda de países de monedas emergentes. Hablo de Brasil, México, la misma Colombia, Europa del Este. Entonces lo que se puede venir es una demanda excesiva de dólares por parte de estas economías. Entonces no necesariamente una debilidad del dólar frente a sus pares desarrollados se puede traducir en una debilidad del dólar frente a monedas emergentes. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero es importante mencionarlo. Listo, sí. A ver, yo no hablé contra las monedas, pero evidentemente esto es así. O sea, esto le muestra a uno que por eso es que se deduce, que la gente está preocupada y que la gente no le está viendo, por ejemplo, fortalezas las monedas y demás, por eso está yendo para el oro, pues porque desde siempre el oro ha sido y es pues la reserva de valor natural y digamos que el metal más precioso, el mejor conductor, bueno, en fin. En temas calendario, hoy ya tuvimos la publicación de las órdenes de bienes durables en los Estados Unidos. Venimos de un dato de crecimiento el completo del 15,7%, se esperaba una subida del 7% y sube en 7,3%, súper bueno el dato. Cuando se miran las órdenes de bienes durables core, que son las que excluyen alimentos y energía, suben un 3,3%, veníamos de un 3,7% y se esperaba un 3,5%. Entonces digamos que aquí hay una cierta discrepancia con las expectativas, me parece que no es grave, se esperaba 3,5 y sale 3,3, o sea, no sale negativo, ¿no? Y uno podría decir lo que sale, entre comillas, en línea con las expectativas. Entonces, cuando se mira el dato completo, excede las expectativas, y cuando se mira el dato core, digamos que de cierta forma sale en línea. Me parece que son datos que evidentemente le muestran a uno, de cierta manera, la fortaleza de la economía estadounidense, que aún en medio de esta situación sanitaria, pues básicamente exhibe o sigue exhibiendo comportamientos de recuperación y demás. Reitero, esto lo que le habla a uno es de fortaleza económica, esto lo que le habla a uno es de que en la medida en que se sigan abriendo los negocios y las actividades, pues vamos a seguir evidenciando este tipo de comportamientos. Ahora, como los datos no han sido tan buenos, por eso la gente estaba tan nerviosa, porque pues los datos del virus, ¿no? De contagios, de muertes y demás. Lo que sí les puedo anunciar es que los Estados Unidos, después de 5 días registrando más de 1,000 muertes diarias, ya el día de ayer reportan menos de 1,000 muertes en un día, entonces es un dato absolutamente positivo. Se vienen de cierta forma mermando las cifras, pues porque
lo que habíamos visto eran picos muy altos de infección y de muerte, sobre todo, por ejemplo, en Texas, Arizona, en California, las cifras de infecciones diarias habían sido absolutamente altas. Y me parece que estos datos, concretamente, y por eso hablamos de mercados mixtos y demás, al principio de la llamada, enfocados en los Estados Unidos, estos datos son absolutamente buenos y positivos. ¿Por qué? Pues porque a nosotros de cierta forma nos conviene que ellos empiecen a caminar bien, la correlación existente con sus índices accionarios y demás, en fin, pues ya, digamos que ustedes ya conocen todo el trasfondo. Y fuera de eso, pues es la economía más grande del mundo, entonces son los que más consumen, son los que más venden, entonces, en la medida en que a ellos les vaya bien, entre comillas, al mundo le va bien, ¿no? Entonces me gusta, por eso les quise resaltar estos datos. Mañana en temas de calendario, no es que tengamos publicaciones muy grandes o muy importantes, vamos a tener la confianza del consumidor del Conference Board, ese es un dato de importancia media en los Estados Unidos, y así como aquí lo que le habla a uno es de la confianza de los agentes de los mercados, tanto para el consumo, entonces estoy hablando por ejemplo de los hogares y las personas, como por ejemplo de las empresas y demás para hacer negocios, para la disposición a inversión y demás. Entonces es un dato de mediana importancia que yo creo que va a estar muy en la mira el día de mañana. Se espera que salgan 94 puntos, venimos de 98.1, una cierta pausa en la confianza, pero sí están de niveles superiores al 90% si se dan cuenta. Entonces así estamos en tema calendario. Finalmente entonces yo creo que hay noticias evidentemente del virus que pues tienen por ejemplo los índices europeos y por ejemplo el español, que me gustó darles ese ejemplo en 1.71, porque es que en España los rebrotes y la gente, pues, o sea, la gente no está tomando en serio las remedidas, las va a catalogar así porque son otras, o sea, les toca volverla a tomar. El hecho de que, entre comillas, hayan superado eso, pues no quiere decir que puedan salir a la calle sin tapabocas, hacer nada, en fin, y eso básicamente era lo que venía pasando. O sea, de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada noticia y demás, pues digamos que reaccionan los diferentes índices y demás. Entonces, el tema noticias, sí, evidentemente, ese es o podría ser una de las principales hoy, el tema del virus y los rebrotes, evidentemente, pero me parece que, por ejemplo, en el centro de todo va a estar Mitch McConnell el día de hoy, que es el líder de la mayoría pues del Senado. Él es republicano, pues Ángel me corrige, él es republicano, y se espera que el día de hoy, ¿se acuerdan que yo la semana pasada les había contado que McConnell, con Pelosi, con Mnuchin, con Lighthizer habían estado reunidos porque necesitaban una cosa rápido, de emergencia, porque ya se les va a acabar la gasolina de estas ayudas económicas? Entonces básicamente lo que se espera que anuncien el día de hoy es una primera ayuda por $1 trillón. Esta ayuda básicamente está discutida o sponsored o a ver, va como de parte del Partido Republicano. Esta ayuda es de $1 trillón, ya Jorge la mencionó en su intervención hace unos minutos, y básicamente lo que se espera es que en las primeras 2 semanas de agosto se vuelvan a reunir y empiecen a discutir la siguiente ayuda que va a ser, o que se espera por parte del Partido Demócrata, que básicamente es el señor Donald Trump, que sea de $3.5 trillones y que adicionalmente a eso tenga exenciones tributarias, porque se acuerdan que yo ya les había contado que él dijo que no iba a firmar nada si eso no tenía exenciones tributarias. Entonces, en este momento, si se fijan, están haciendo todo lo posible para seguir dando señales, para seguir informando a la gente, para seguirla tranquilizando. Aun cuando no anuncian el paquete gigantesco, anuncian un paquete intermedio que básicamente lo que va a ayudar a hacer es que a esa gente que le están llegando $1.200, que le están llegando $600, que le están llegando $1.500 líquidos en un cheque, pues le sigan llegando y estos datos económicos que hemos venido revisando por lo menos se mantengan o se sostengan. Uno que esperaría, pues que se dé ese sostenimiento. ¿Por qué? Porque en la medida en que hemos visto que se ayuda a las economías, en la medida en que hemos visto que de cierta forma se continúa con los calendarios de reactivación. ¿Por qué digo de cierta forma? Pues porque sí les ha tocado hacer pausa, pero se ha continuado con las reaperturas. Entonces, en la medida en que eso siga sucediendo, pues yo creo que vamos a retornar a la senda positiva. La senda de largo plazo sigue siendo de recuperación y sigue siendo de expectativas económicas con respecto al punto más bajo y a como estamos en este momento, pues de recuperación. Es decir, para 2020 yo creo que es muy rara la economía que está esperando crecimiento o que está esperando movimientos del 0%, ¿sí? O sea, la que menos, entre comillas, está esperando caída, o en su momento, porque ahorita ya la colombiana inclusive la están viendo en 5.9%. Éramos nosotros con un 2.7 y un 2.9%, pero en la medida en que han ido avanzando los días, en la medida en que volvió a tocar encerrar 5 millones de personas en la casa en Bogotá, ya hoy, ayer, dejaron de estar encerrados 2.5 y quedaron 2.5 otra vez. Hubo un momento de tiempo alrededor de unos 5 o 4 días en los que se cruzaron 5 millones de personas. Y pues básicamente, pues eso es lo que tiene a la gente nerviosa, que
toca volver a usar ese tipo de medidas, pero las reaperturas pues no se detienen. Evidentemente Chapinero y las demás, pues yo estoy en Chapinero, entonces puedo hablar de Chapinero, no sé qué Chapinero estaba, entonces Chapinero y las otras que estaban junto con Chapinero ya hoy, por ejemplo, las obras civiles pueden entrar otra vez en funcionamiento y muchos otros tipos de actividades que cuando es una cuarentena estricta, así como las 2 semanas que pasaron, pues no podían retomarlas, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el mensaje, ¿sí? Tenemos unas cifras de virus absolutamente escandalosas, sobre todo en España y en Hong Kong, en uno y en otro lado, en teoría ya lo habían superado todo, y tanto en uno como en otro lado, pues se están haciendo de todo para no tener que mandar a la casa a la gente nuevamente. Y básicamente, pues así estamos el día de hoy, pues esperando que McConnell nos cuente cosas, esperando cifras del virus y de cierta forma medidas, es decir, a mí me parece que lo del Reino Unido es una cosa absolutamente buena, sensata, y que le da a uno de cierta forma, si uno fuera un inversor o bueno, si uno estuviera metido directamente allá, pues que le daría confianza, ¿no es cierto? Pues porque de una toman la decisión de decir, oiga, España está como caliente, no nos vamos a aguantar, no vamos a hacer lo mismo del principio, cuando nos pusimos de tercos y demás, y en este momento vamos a tomar medidas inmediatas. Se demoraron 1 día y medio en instaurarlas. Las anunciaron jueves, viernes y el domingo ya, el sábado a las 12 de la noche ya estaban en funcionamiento. Entonces creo que así amanecemos el día de hoy. El tema del oro es un tema muy central y sobre todo por lo que les he contado de el pensamiento que hay detrás del mismo. Entonces hay muchos titulares que hablan, por ejemplo, del oro, de la fortaleza del oro y de la debilidad del dólar, que hablan del XY y demás. Pero básicamente estamos entonces bajo ese panorama el día de hoy. El tema rebrotes y el tema Mitch McConnell y las ayudas económicas en los Estados Unidos, que a mi juicio, en el momento en que lo anuncie va a tener mucho más peso que lo otro y de cierta forma va a mejorar un poquito el panorama a mi juicio. No sé, Ángel, qué opine y si hay algún otro tema que haya que tratar. Ya con esto finalizo por el día de hoy dándoles las gracias. No, importante en el mercado, resultados esta semana. El jueves es un día clave. El jueves vamos a tener bastantes compañías, Amazon, Ford, General Motors, compañías importantes. Vamos a ver qué nos deparan estos resultados. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse y les deseamos una muy feliz semana, muy buen inicio de esta semana.